Dicen que antes de que existiera el nombre Veracruz, esa tierra ya albergaba bendiciones y secretos. Era un lugar donde la sal del mar se mezclaba con el sudor de los hombres que sembraban maíz bajo el sol abrasador, donde los ríos serpenteaban como venas vivas y los manglares susurraban historias que sólo los ancianos sabían escuchar. Los totonacas vivían como si la naturaleza fuera un pariente antiguo y temperamental, un ser que debía ser respetado y calmado con rezos y ofrendas de semillas, con tabaco y flores silvestres. El tiempo fluía allí como agua sobre piedra, lento e inevitable. Fue en ese mundo, aún sin cercas ni mapas, donde él apareció. Nadie lo vio llegar. Ninguna canoa surcó los canales. Ningún extranjero lo presentó. Él simplemente estaba allí, sentado a la orilla del río, con los pies en el lodo y los ojos en el cielo, como si perteneciera a ese lugar desde siempre, aunque fuera claro como la luz de la luna y silencioso como la noche. La primera en verlo fue Itzá, una niña que apenas había cambiado los dientes y ya sabía rezar para pedir lluvia. Regresaba de una ofrenda con el paño empapado de rocío cuando lo divisó, inmóvil como parte del paisaje. Él contemplaba los peces nadando y sonreía, como si entendiera lo que decían. Itzá no gritó ni corrió. Se quedó quieta observándolo, como si alguna parte de ella lo reconociera, aunque nunca lo hubiera visto. Cuando volvió al poblado, sus palabras tropezaban unas con otras. Hay un hombre, pero no es un hombre. Él. Brilla, habla sin sonido. Huematzin, el anciano que ya había soñado con un hijo del viento, decidió ir a verlo por sí mismo. Horas después, regresó cambiado. Ordenó preparar la cabaña ceremonial y pidió silencio. Dijo solo, él llegó. Y así, sin nombre ni origen, aquel extraño pasó a ser conocido como el forastero del viento. Él hablaba poco, a veces nada, pero cuando abría la boca, las palabras parecían brotar de un lugar donde el tiempo no existía. Decía que el reino de Dios no estaba en las piedras altas ni en los templos cubiertos de plumas y sangre. Decía que el reino residía en el gesto de compartir, en el perdón que no exige nada, en el amor que no espera retribución. Los ancianos se inquietaban. Eso no se decía. Eso desafiaba siglos de rituales. Pero los niños se acercaban a él como quien se acerca a una fogata en una noche fría. Los enfermos comenzaban a aparecer uno a uno, guiados por algo que no era voz ni humo. Era presencia. Él tocaba las heridas, y éstas se cerraban. Tocaba los ojos nublados, y éstos veían. Tocaba los corazones rotos, y éstos latían con más ligereza. No explicaba, solo sonreía, y era como si el mundo respirara distinto a su alrededor. Hoy, si recorres las comunidades olvidadas de la costa de Veracruz, aún encontrarás señales. Mujeres bordan símbolos en paños viejos. Un hombre con los brazos abiertos, rodeado de pájaros. Algunas rezan sin saber a quién se dirigen. Lo llaman el que camina sin huella. Dicen que sus abuelas aprendieron de sus propias abuelas, que escucharon a una niña llamada Itzá. Y cuando el viento sopla con fuerza y el río Actopan se agita sin motivo, los ancianos se detienen, guardan silencio, miran al este, como si esperaran, como si aquel hombre aún estuviera allí, invisible pero presente, como si la tierra recordara, incluso cuando los hombres olvidan. Los días que siguieron fueron como acordes de una música que nadie sabía tocar, pero todos reconocían. Él caminaba entre los poblados sin prisa, como si conociera el camino allí donde no había sendero. Dormía bajo las palmeras o en cavernas silenciosas con el rostro vuelto al cielo. A veces las niñas lo encontraban al amanecer, dibujando en la arena símbolos que desaparecían con la marea. Otras veces aparecía cerca de los rituales, no para interrumpir, sino para contemplar. Los sacerdotes no sabían cómo tratarlo. No era enemigo, pero tampoco aliado.
No pedía ofrendas, no recitaba oraciones, no lucía adornos. Era como un espejo que mostraba lo que cada uno llevaba por dentro, y eso molestaba más que cualquier maleficio. Algunos decían que era un espíritu, otros que era un engaño de los cielos, pero nadie lograba ignorarlo por mucho tiempo. El pescador Nahui fue uno de los primeros en acercarse de verdad. Hombre de pocas palabras y manos curtidas, cargaba una tristeza antigua desde que había perdido a su hijo ahogado en la curva profunda del río. Un día, al regresar de la pesca, encontró al hombre en la orilla donde el cuerpo había sido hallado. Se sentó junto a él sin decir nada. Tras unos minutos, el forastero le dio una fruta, una pequeña yaca partida por la mitad. Nahui aceptó, la comió en silencio, y en ese instante, según contó después, sintió el peso de su dolor escurrir por la espalda, como si lo hubieran lavado desde dentro. Volvió a casa sin saber qué había ocurrido. No hubo palabra, no hubo cura mágica, pero ese día durmió en paz por primera vez en años y nunca volvió a pescar solo. Siempre dejaba un espacio vacío en su canoa. Por si él quiere venir conmigo otra vez, decía. Había en él algo que hacía los días más claros, incluso cuando el cielo estaba nublado. La gente comenzó a cambiar sin darse cuenta. Las disputas por territorio en la selva disminuyeron. Los niños compartían frutas. Los ancianos, que antes guardaban secretos como quien protege un tesoro, empezaron a relatar historias antiguas a los más jóvenes, como si quisieran que todo fuera recordado. No era una religión ni una revolución. Era una nueva forma de existir que nacía despacio, como raíz hundiéndose en la tierra. Y aun quienes resistían, quienes fingían no verlo, sabían que algo había cambiado. La propia selva parecía menos impenetrable. Los senderos se abrían con más facilidad. Los animales salvajes se dejaban ver de cerca. Era como si la creación entera, por un momento, respirara con más ligereza. Mientras tanto, en el presente, los relatos se fragmentaron como cacos de cerámica en manos distintas. Algunos dicen que todo fue invención, que no hay pruebas, que no hay registros, pero las pruebas están en las manos que aún curan sin esperar nada a cambio, en los ojos que brillan cuando hablan de alguien que no tiene nombre, pero sí presencia. En ciertas comunidades remotas hay ancianos que mencionan a un hermano del este, a un hombre sin sombra que caminaba por el lodo sin dejar huella. Cuando un niño pregunta quién fue, nadie contesta con certeza. Solo dicen, él vino antes de todo, antes de la cruz, antes de los sacerdotes. Solo vino y se quedó. La relación que establecía con los niños era algo que nadie comprendía, pero todos respetaban. No había miedo ni extrañeza. Era como hablar un mismo idioma hecho de gestos, miradas y silencio. Al principio, las madres lo observaban desde lejos, recelosas, pero bastaba verlo junto a los pequeños, sentados bajo un samán o trazando formas en el barro, para entender que no había amenaza. Él atendía las preguntas más sencillas como tesoros. ¿Por qué? ¿El pez no vuela? ¿O el viento también siente añoranza? Y respondía con relatos que mezclaban cielo y tierra, como si todo hubiera sido creado para danzar unido. Los niños lo llamaban tío del río, y algunos aseguraban que cuando él estaba cerca, el agua se volvía más azul. En una ocasión, una niña con fiebre alta durmió largo rato en su regazo. Al despertar, estaba sana. Su madre cayó de rodillas, pero él la levantó con una sonrisa y solo dijo, ella solo necesitaba un lugar seguro para soñar. Los líderes espirituales del lugar comenzaron a inquietarse. Veían que el pueblo se alejaba de rituales que exigían sacrificios, sangre o penitencias. La fe, impuesta antaño con miedo y obligación, se tornaba espontánea, ligera, como brisa tras la tormenta. Uno de los sacerdotes, Teocélotl, se atrevió a enfrentarlo.
Acudió a él en un atardecer encendido, ataviado con collares de jade y plumas de quetzal, y preguntó de dónde provenía su sabiduría, con quién la había aprendido y qué exigía a cambio. Él escuchó sin prisa y respondió mirando al mar: «Vine de la luz, aprendí con el dolor, y no quiero nada a cambio, solo que se amen unos a otros como si fueran parte del mismo cuerpo». Teocelotl cayó, regresó a su cabaña y quemó sus amuletos. Pasó días en silencio. Algunos dicen que enfermó, otros que lloró como un niño por primera vez en su vida. La noticia del forastero llegó a aldeas lejanas. Personas de pies cansados, miradas desesperadas y manos suplicantes comenzaron a acudir, trayendo ofrendas para agradarlo o retribuirle. Pero él nunca aceptaba nada. Solo decía: «Todo lo que es mío ya ha sido dado». A veces pasaba la noche hablando con viudas y huérfanos, otras desaparecía durante días, internándose en la selva donde solo los valientes osaban entrar. Siempre volvía con algo: frutos desconocidos, semillas raras, relatos que nadie más conocía. Una vez trajo una planta que curaba la fiebre y enseñó cómo preparar una infusión con ella. Decía que la cura estaba en todo lo que nace del amor. Parecía que el mundo, a su alrededor, revelaba aquello que llevaba oculto, aguardando a alguien capaz de verlo con el corazón abierto. Aún hoy, ciertos senderos cerca de Zempoala llegan a un claro donde florecen plantas que no existen en ningún otro lado. Los pobladores antiguos rehúyen hablar de ello, pero si alguien insiste, señalan con el mentón y dicen: «Allí es donde él venía a descansar». El suelo es más mullido, la sombra más fresca, el silencio más profundo. Una anciana llamada Efigenia contó que su abuela lo vio sentado allí, con una paloma en el hombro y un jaguar recostado a sus pies como hermanos. Hablaba con los animales, no con palabras, sino con el espíritu, relataba ella. Y hay quienes aseguran que en noches de luna llena, cuando el viento sopla desde el mar, aún se escucha un canto bajo y dulce proveniente de ese sitio. Un canto cuyo origen nadie conoce, pero que hace palpitar el corazón de añoranza. Con el paso de las lunas, fue buscado no solo por los pobres y los afligidos, sino por curiosos y cazadores de poder, gentes ansiosas por descubrir el secreto de aquel hombre que nada pedía, pero todo transformaba. Algunos intentaron imitarle, memorizando sus gestos y palabras, pero pronto comprendieron que no bastaba con repetir, era preciso sentir. Su fuerza no residía en las manos ni en el tono de voz, sino en la forma de mirar al otro, en la capacidad de ver a cada persona como única, necesaria, viva. Conocía el nombre de plantas que nadie recordaba y reconocía el canto de los pájaros como himnos antiguos. Un día, ante una mujer que había perdido todo en una inundación, la abrazó. Ella, que no había llorado en años, sollozó como si lavara el mundo con sus lágrimas. No hubo magia. Hubo presencia, una presencia que hacía todo lo demás parecer irrelevante. Pero no todos lo veían con buenos ojos. Algunos líderes sintieron amenazada su autoridad y sus costumbres fueron puestas en duda. Comenzaron a esparcir rumores, que era un espíritu extraño que traía mala suerte, que podía enfurecer a los antiguos dioses. Algunos aldeanos empezaron a evitarlo, cruzando los brazos cuando pasaba. Otros le lanzaron piedras, que él nunca devolvía. Solo bajaba la mirada y continuaba su camino. No discutía ni explicaba. Un día, al ser acusado públicamente de envenenar los pozos, una mentira difundida por un comerciante ambicioso, respondió simplemente: «Lo limpio no necesita probar que es agua», y se fue, dejando al acusador avergonzado ante toda la aldea. Pero el daño ya estaba hecho. El miedo corre más rápido que la verdad. En los días siguientes se le vio cada vez menos. En su ausencia, el aire se volvió más pesado. Las disputas regresaron.
El silencio dejó de ser sagrado y se convirtió en incomodidad. Los niños seguían preguntando por él y las madres no sabían qué responder. Unos decían que había regresado al mar, otros que había ascendido con los vientos. Pero había quienes afirmaban que aún estaba allí, oculto entre las hojas, observando y aguardando. Los más sensibles decían sentirlo en sus sueños. Aparecía caminando entre los manglares, con los pies mojados y la mirada serena, susurrando: «No me fui, yo soy lo que permanece». Difícil de creer, pero imposible de olvidar, porque cuando alguien así pasa por un lugar, hasta la tierra guarda memoria. Hoy, siglos después, al caminar por ciertas veredas cerca de la antigua, se percibe algo inexplicable en el aire, un calor repentino, una brisa que sopla en un punto preciso, la sensación de ser observado, no con amenaza, sino con afecto. Algunos aseguran que son solo leyendas indígenas mezcladas con fe cristiana. Otros creen firmemente que hubo una visita divina antes de que llegaran las cruces de hierro y los sermones en latín. Los arqueólogos están divididos, pero la gente sencilla, esa no duda. Para ellos, el hombre que vino del mar fue real, y más aún, nunca se marchó. Sigue entre nosotros, no en carne, sino en acción, no en templo, sino en memoria. Porque quien ama de verdad, el amor no necesita altares. Se planta en los cuerpos, en las canciones y en las historias que se niegan a morir. Hubo un tiempo en que algunos ancianos intentaron registrar todo lo que habían visto y oído sobre él. Tomaron trozos de corteza, pigmentos naturales y carbón quemado. Dibujaron símbolos, figuras humanas con los brazos abiertos, espirales que representaban el viento, peces alrededor de un círculo de sol. Pero esos registros fueron ocultados, enterrados en cavernas o guardados en urnas de barro. El miedo a los colonizadores, armados y cruzados, superó el afán de preservar. Así, los vestigios se convirtieron en leyenda, los dibujos en adornos, y su nombre, que nunca se pronunció en voz alta, pasó a susurrarse solo en rituales íntimos, a la luz de velas hechas con grasa animal. Era un nombre sin sonido, como el soplo que apaga una llama. Un nombre que, aunque nunca escrito, quedó grabado en los huesos de esa tierra. Tiempos de sequía, cuando los ríos se secaban y las cosechas se perdían, era común que alguien fuera al claro donde él solía reposar, la pradera de flores únicas, y aguardara en silencio. No se hacían peticiones ni se encendían inciensos, solo se esperaba. Y casi siempre llovía esa misma noche. Los más escépticos hablaban de coincidencias. Los demás simplemente sonreían. Hubo un año en que la hambruna acechó la aldea, y un grupo de jóvenes decidió recorrer sus pasos, siguiendo los lugares donde se decía que él había curado, enseñado y comido. Regresaron 3 días después, con frutos jamás vistos, recolectados de un árbol desconocido que mitigaron la sed y la fiebre de casi todos. Ese árbol nunca volvió a hallarse. Nadie logró identificarlo, pero uno de los niños dibujó la fruta en un trapo viejo, y hasta hoy ese dibujo adorna la pared de la casa de una de las descendientes de Itzá. En la actualidad, las comunidades ribereñas de Veracruz conviven con el concreto, el plástico y la televisión. Pero en algunas casas aún hay una silla vacía junto a la ventana, siempre orientada hacia el mar. Cuando pregunté por qué, una señora respondió: «Es el lugar de él. Si algún día regresa, quiero que sepa que tiene dónde sentarse». Estas personas no hablan de fe como doctrina, no tienen catecismos, pero viven como si él pudiera volver en cualquier momento, y eso lo cambia todo. Comparten lo poco que tienen, cuidan de sus vecinos y tratan a los niños como maestros diminutos. Su ausencia se transformó en una forma de presencia, un recordatorio vivo de que lo sagrado no reside en lo alto, sino entre nosotros.
en lo que hacemos por los demás cuando nadie nos observa. Y tal vez ese sea el milagro más grande. No la multiplicación de peces, ni las fiebres sanadas, ni el jaguar domesticado, sino el hecho de que, tantos años después, y en medio de tantos ruidos, aún exista un silencio que tenga sentido. Un silencio que reconocemos cuando el viento sopla entre los manglares y parece susurrar lo mismo que él decía con la mirada: ama, perdona, camina. En tiempos como los nuestros, en que todo parece veloz, desechable y superficial, recordarlo, aunque nadie pruebe que estuvo aquí, equivale a encender una vela en medio de la tormenta. Quizá no dejó pruebas, pero sí dejó rastros. Y tal vez, en el fondo, el verdadero amor funciona así: pasa sin hacer ruido, pero transforma todo. La última vez que alguien afirmó haberlo visto fue una tarde de cielo encapotado, cuando el viento sopló del este con fuerza inusitada. Un niño, huérfano de padre y madre, deambulaba por la orilla del río Actopan buscando leña. Contó que halló a un hombre sentado sobre una piedra cubierta de musgo, con los pies en el agua y un pez reposando en la palma de su mano. Dijo que el hombre lo miró con una tristeza suave, como quien reconoce el dolor sin escucharlo. «No estás solo», fue todo lo que pronunció, y luego desapareció, como si lo hubiera engullido la luz que escapaba entre las nubes. El niño no gritó ni huyó. Regresó caminando a casa con la leña en los brazos y el corazón liviano. Nadie más lo vio, ni al niño ni al hombre. Pero al día siguiente, junto a esa misma piedra, había 3 flores blancas y una huella en el lodo, que no conducía a ningún sitio. Esa es la historia que corre entre los árboles, que danza con el viento y se disuelve en la bruma de las madrugadas costeras. No aparece en los libros ni consta en los registros oficiales, pero vive en la mirada de quienes aman, sin razón, en el perdón que brota sin entender y en la espera en silencio de algo que no sabe nombrarse. El vino. Sí, no con trompetas, ni coronas, ni ejércitos. Vino como sopla el viento, sutil, libre, inevitable. Atravesó Veracruz como quien siembra luz en la oscuridad, como quien besa la tierra antes de partir, y partió, pero únicamente su cuerpo, porque quien ama así nunca se va verdaderamente.